Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, y te secarán, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. ¿Cuánta descripción? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Desde el capítulo 13, hermanos, hasta el capítulo 17 de este libro de Juan, el apóstol Juan, hermanos, ha recaudado la información que tiene que compartir para nosotros, dirigido por el Espíritu Santo, respecto a la conversación que el Señor Jesucristo tiene con sus discípulos aquella noche que va a ser tomado prisionero para el día siguiente morir. Y en estos capítulos del 13 al 17 hay una vasta información, las últimas recomendaciones que el Señor Jesucristo está dando a sus discípulos, las últimas enseñanzas, las últimas instrucciones, los últimos mandamientos que el Señor tiene para sus discípulos en virtud de que es la última noche que estará con ellos, porque al día siguiente habrá de morir alrededor de las 9 de la mañana. Y cuando pensamos en este escenario, y cuando pensamos en el momento en que el Señor Jesucristo habrá de dejar a sus discípulos, y si pensáramos nosotros, hermanos, el momento en que es nuestra última noche, es el último día que estamos alrededor de nuestra familia, estamos alrededor de nuestros hermanos de la fe, hermanos, estamos alrededor de gente que apreciamos, que nos importa, ¿cuáles serían las recomendaciones que tendríamos para ellos? ¿Qué serían las palabras, hermanos, de urgencia, las palabras importantes, las palabras, hermanos, que no son, hermanos, algo que puede ser, hermanos, intrascendente, sino que tienen peso, que son importantes decirlas y decirlas ya, porque el tiempo se agota? ¿Cuáles serían? Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo tiene esta información que da a sus apóstoles, pero particularmente en este capítulo 15, en estos 8 versículos, cuando transitamos por estos versículos, hermanos, y miramos las palabras repetidas que el Señor Jesucristo menciona, una de las palabras repetidas que vemos es frutos. Frutos. La otra palabra relacionada con esa palabra de frutos es permanecer en mí. Alguien podría acomodar primero el pensamiento permanecer en mí para después tener frutos, pero a razón de la clase que tengo para ustedes, hermanos, quisiera que pudiéramos ver los frutos. Y quisiera que viéramos, hermanos, en esta clase que el Señor está esperando de nosotros, a razón de que estamos empezando prácticamente el segundo mes de este año, y que hermanos, se nos abre un abanico de posibilidades para ser productivos en el trabajo. Para que se nos abre un abanico de posibilidades, hermanos, de oportunidades para lograr, hermanos, las cosas que nos hemos propuesto para este año, en cuanto a nuestras finanzas, en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestros negocios, en cuanto a nuestro crecimiento material. Que está bien. Que está bien, amén, que lo consigamos, que lo podamos tener. Pero para el Señor Jesucristo en este momento los frutos son algo importante para Él. Y espera que sus discípulos en este momento, y espera que sus discípulos ahora, usted y yo, seamos personas productivas. Seamos personas fructíferas. Seamos personas de resultados. De resultados. Y por eso, hermanos, quiero compartir esta clase, hermanos, a una vida llena de frutos. Una vida llena de frutos. Y si pensáramos, particularmente en el versículo 8, si preguntáramos, hermanos, ¿quiénes somos? ¿Y para qué estamos aquí? No en este día, en esta reunión, pero ¿quiénes somos
semilla, y que los peces, y que los animales terrestres, y que las aves de los cielos produzcan de acuerdo a su especie. Y cuando creó al hombre en Génesis 1:26 al 28, y en el versículo 28 dice que nos dio la capacidad de fructificar y multiplicar. Porque una característica, hermanos, en los seres vivos es que son productivos, es que se pueden multiplicar, es que pueden producir. Y la iglesia, como ser vivo, como organismo vivo, como cuerpo de Cristo, podría ser excepción. ¿O hay esa parte? No, la iglesia también, hermanos, tiene esa cualidad, ha sido creada con esa potencialidad de ser productivos. Dios nos creó para que seamos gente de frutos. Y frutos, hermanos, de tal manera que cuando su pueblo no ha dado frutos, vemos a Dios decepcionado. Si nos quedamos en este texto, hay solamente dos grupos de gentes en este texto, o dos tipos de ramas, o de fama. Los que dan frutos y los que no dan frutos. ¿Y qué pasa con los que no dan frutos? ¿No pasa nada? Sí, sí pasa. Pero cuando pensamos, hermanos, en el Antiguo Testamento, y cuando vemos a Dios, hermanos, si usted da conmigo a Isaías capítulo 5, un texto, hermanos, donde Dios está hablando de su pueblo y de todo el trabajo, la dedicación que tuvo para con ese pueblo, todo el esfuerzo que le invirtió para ver resultados, hermanos, que honraran a Dios, hermanos, y vemos cómo Dios encuentra una decepción en los resultados. En Isaías, en el capítulo 5, hermanos, en los primeros versículos, dice la Escritura, versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y desterregado, no lo que hizo, no lo que hizo, la había cercado y desterregado y plantado de vides escogidas. No fue cualquier semilla, no fue cualquier vid, las escogió, eran vides escogidas, y había además edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Por qué un lagar? ¿Por qué se anticipó a hacer un lagar cuando apenas está, hermanos, preparando la viña? ¿Por qué tiene un lagar? No, porque las expectativas son, si usted va a hacer un viñedo, va a tener viñas, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que se espera? De tal manera que se entiende, hermanos, se entiende por qué se anticipó ya preparando el lagar. Porque dice, y preparó un lagar y esperaba el día siguiente. De lo que se espera, no de las que esperaba, sino que dio uva. Y luego pone al propio pueblo en calidad de juez y les dice, juzguen vosotros mismos. ¿Qué es lo que se debería hacer con esa viña? Bueno, hermanos, no es la intención, lo que quiero decir es que Dios está esperando frutos. Dios está esperando de nosotros frutos, hermanos, frutos que además, no solamente frutos, que es la otra cosa que quiero hablar, frutos, hermanos, como dice el versículo 8 de Juan capítulo 15, frutos que den gloria a Dios y que nos identifique como sus discípulos. En el caso del Señor Jesucristo. En esto dijo el Señor Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, Señor? ¿En qué podemos nosotros lograr glorificar a Dios? ¿Cómo es que podríamos hacerlo? Y el Señor Jesucristo contesta. En esto, en que llevéis mucho fruto.
David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lleva fruto, lo prepara para que lleve más fruto y luego está en una condición para que lleve mucho fruto. Luego llegamos al versículo 8 donde dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Las expectativas de Dios son frutos, más frutos, muchos frutos, muchos frutos. Eso es lo que Dios espera. Y esos frutos, hermanos, esos frutos deben glorificar a Dios. Deben ser frutos que logran este propósito. Deben ser frutos, hermanos, que los resultados sean que Dios sea agradado, que Dios sea glorificado. De manera que, hermanos, esos frutos se miden por su cantidad. Frutos, más frutos, muchos frutos. Pero esos frutos no solamente se miden por su cantidad, también se miden por su calidad. La calidad de estos frutos, hermanos, son de esta naturaleza porque honran a Dios, agradan a Dios, glorifican a Dios. ¿Cuáles serían esos frutos? El cual no nos dice que el Señor Jesucristo fue específico respecto a algún tipo de fruto. No nos dice específicamente, es más que no podemos extender. Lo podemos extender y podemos pensar en que uno de los frutos, hermanos, que Dios espera de nosotros y que agradan su nombre, que glorifican su nombre, hermanos, es los frutos de un carácter espiritual. Un carácter espiritual. Particularmente cuáles, perdón. Particularmente cuáles. ¿Qué les gusta? Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. El fruto del Espíritu, ¿cómo parece? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, que ya juntos en una vida, ya juntos todas esas virtudes cristianas en una persona. ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se lo imagina? Que fuera su esposo, ¿verdad? ¿Cómo se lo imagina? Si es. Si es. Que fuera su esposo. ¡Wow! ¿No? Y que sea su esposa, hermano. Exacto. ¿Qué calidad de persona? ¿Qué tipo de persona? Tan agradable, tan accesible, que es fácil de hacer amigo, fácil de querer. Con esas cualidades donde, hermanos, podemos socializar, podemos coexistir, podemos armonizar, podemos ponernos de acuerdo, porque tenemos esas cualidades que contribuyen para que esto sea posible. Frutos, hermanos, de nuestras buenas obras, frutos de nuestras buenas obras que glorifican a Dios, que logran que Dios sea glorificado. Así, ¿no? Mateo capítulo 5, verso 14, hablando de vosotros sois la luz del mundo, y la luz no se oculta, sino se pone en lo alto para que alumbre a todos. Y luego en el verso 16, el Señor Jesucristo dijo así como, Señor, así como tú no pones una luz abajo de la cama, así como tú no prendes una luz y la pones y la ocultas, sino que la pones en lo alto para que ilumine a todos los que están en la casa, así alumbre vuestra luz delante de sus ojos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Así. ¿Cómo sabes hacer las cosas? ¿Cómo sabes hacer las cosas? Así alumbre vuestra luz delante de sus ojos, para que al ver esa luz que alumbra a los hombres, den gloria a Dios por lo que y no solamente sea una luz que dé gloria a Dios por lo que venga a ser, sino que sea una luz que ilumine y dirija almas. Así.
frutos, hermanos, de nuestra multiplicación espiritual en almas que alcanzamos con la palabra de Dios, con el Evangelio. ¿Qué les parece, hermanos? Colosenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 6, donde el apóstol Pablo exalta las tres cualidades de los colosenses que han logrado, hermanos, que es fe, amor, esperanza, y que ese amor, esa fe y esperanza es por causa de haber oído el Evangelio. Este Evangelio que dice el apóstol Pablo se predica en todo el mundo, se predica en toda la tierra, ¿verdad? Si usted lo junta con el verso 23 de Colosenses capítulo 1. Y que es a causa de la esperanza que está guardada para nosotros en los cielos y que han oído, dice Pablo, han oído por causa del Evangelio. El Evangelio produce, tiene esa naturaleza, la palabra de Dios, tiene esa naturaleza, hermano. Puede producir amor en los cristianos, puede producir fe en Cristo y puede producir esperanza. Puede producir esperanza para mañana. Y ese Evangelio se estaba predicando en todo el mundo. Según este versículo 5 y 6 de Colosenses 1 y el resto de en toda la tierra habitada, en unos 30 años después de que se dio el banderazo de inicio de la evangelización del mundo en los Hechos capítulo 2. De manera que, hermanos, vemos frutos. Y esta congregación, hermanos, el propósito que me dieron en este tema es porque esta congregación está promoviendo este trabajo específicamente, por supuesto que sin descuidar el carácter espiritual de los miembros, la vida que llevan en las obras que hacen y que la gente ve, pero también en alcanzar almas para Cristo, alcanzar, hermanos, a otros por medio de la palabra predicada. Y que queremos animarnos unos a otros a recuperar, hermanos, esa pasión de la iglesia del primer siglo, a recuperar, hermanos, esa dedicación de la iglesia del primer siglo en la predicación de la palabra. Que la gran comisión de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, no siga siendo la gran comisión. Que no siga siendo la gran sugerencia, sino que sea la gran comisión, a la que estamos todos comprometidos, llevando el mensaje al mundo que tanto lo necesita. Que no sea la gran sugerencia, como si yo puedo decirlo, pero si no quiero estar bien, que solamente la sugerencia. O la gran misión porque se ha dejado de hacer. De lo que sea, vayan y hagan discípulos. Algunas versiones dicen yendo a hacer discípulos. Como que el mandamiento está en hacer discípulos. Está bien, pero alguien dice que cae más esto que cuando se conectan estos dos términos, que el mandamiento cae en vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y nos dice cómo. Da mandamiento en el versículo 19 de Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y nos dice cómo. Y nos da, hermanos, dos participios donde enseñan cómo. Y dice la primera cosa, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 19. Y en el verso 20 da otro cómo hacerlo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros mientras ustedes estén haciendo el trabajo, mientras ustedes estén ocupados en esta obra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia del primer siglo lo entendió perfectamente, hermanos. Y vemos su trabajo en el libro de los Hechos. Y vemos cómo se bautizaban por miles en Hechos 2:41, como 3,000, en Hechos 4, como 5,000, en Hechos 5:28, la acusación a la iglesia que había
Sigamos haciendo ese trabajo, hermanos, de que otra acusación que viene contra la iglesia, no solamente gloriosas acusaciones, por cierto, gloriosas acusaciones, por cierto, honrosas acusaciones, por cierto, las que usted puede leer en Hechos 5, 28 y Hechos 17. ¿Sí? Primero en el Hechos 5, 28, han llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina. Hechos 17, 6, estos que trastornan el mundo entero también han llegado hasta acá. Bueno, hermanos, y no son los números los que determinan, hermanos, hasta dónde podemos llegar. Tenemos una misión de Dios. La misión es eso, hagan discípulos, y la misión es esas son las obras que glorifican el nombre de Dios. Por eso le decía, no sé cuántas veces se repite la palabra fruto, 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 llevar fruto, llevar más fruto, llevar mucho fruto, llevar frutos que glorifican a Dios, frutos que identifican que somos discípulos de Jesucristo. Según Juan 15. Pero cuando pensamos en que quiere fruto, cuando pensamos en las cuales que glorifican a Dios, cuando pensamos en cómo, pero leemos, permanezca en Juan 15, permanezca en mí. Volvemos a Juan capítulo 15, hermanos, y leemos lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Noten otra vez el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero el verso 4 dice, permanecer en mí, permanecer en mí y yo en vosotros. Y noten otra vez la comparación, como el pámpano, la comparación, la analogía, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, de igual manera, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es imprescindible, no se puede llevar fruto que glorifique a Dios, no se pueden llevar los resultados que Dios está esperando si no permanecemos en Cristo. Tenemos que quedarnos ahí. Y permanecer en Cristo, hermanos, es quedarnos en la palabra, es quedarnos, hermanos, en la obediencia a esa palabra que vamos aprendiendo, es, hermanos, quedarnos en compartir esa palabra que estamos aprendiendo, que hermanos, nos podamos tener una estrecha relación con Cristo. Permanecer en mí, quédense aquí, para que puedan llevar fruto. Y tan necesario, tan imprescindible, hermano, es permanecer en Cristo para llevar frutos, que el Señor Jesucristo dijo en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Significa que un absoluto no podemos hacer nada, no necesariamente no podemos hacer absolutamente nada, pero hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo, no podemos llevar frutos que glorifican a Dios, separados de Cristo. Hay gente muy buena, hay gente muy generosa, hay gente muy preocupada por los demás, hay gente, hermanos, que es ejemplar como ciudadanos. Pero los frutos que glorifican a Dios es solamente permaneciendo en la vida. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Los resultados serán en permanecer en mí. Porque, como dice el versículo 6,
nos está mostrando, hermano, no solamente lo improductivos que podamos ser para Dios, sino que permanecemos en Cristo, sino los trágicos resultados que vamos a tener en nuestra propia vida si no permanecemos en Cristo. Y también, hermano, nos está diciendo que una evidencia de permanecer en Cristo estamos dando fruto. No estamos en Cristo, hermanos, y sin resultados, sin dar frutos del carácter cristiano, de la vida que llevamos, de trabajo. No puede ser, hermanos, no puede ser que sean nulos los resultados, sino si seguimos. Por eso es tiempo para también evaluar. Pero por lo contrario, hermanos, en el positivo, si permanecemos en Cristo, hermanos, noten lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, Dios será. Cuando estamos en esa relación estrecha con el Señor Jesucristo, cuando permanecemos con Él, cuando estamos haciendo nuestro esfuerzo de hacer las cosas que a Él le agradan, estamos en una comunión constante con Él, estamos respetando su palabra, haciendo su voluntad, comunicando el Evangelio a otras gentes, tratando de hacer materializar en mi propia vida lo que Cristo manda. Yo respeto y de y el mismo que escribió eso, escribió 1 Juan 5, 14, 15. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos conforme a su voluntad de nosotros, si sabemos que no soy, también sabemos que lo que queremos, las cosas que debemos pedir. Hermanos, estaba despidiendo el Señor. Les estaba dando las instrucciones a sus discípulos. Esperaban que lo entendieran, no lo entendieron. Porque los resultados los estamos viendo en el libro de los Hechos. Y quiero concluir, hermanos, como deseaba que Dios me ayude para concluir mi vida sobre esta tierra y deseara que todos termináramos nuestra vida sobre esta tierra con las palabras que el Señor Jesucristo dijo también al estarse despidiendo de esta vida en su oración al Padre. En Juan capítulo 17 y en el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? He acabado la obra que me diste que hiciste. Mi deseo de oración, que al finalizar este año podamos dar estas cuentas. Y al terminar nuestra vida sobre esta tierra, podamos decir con confianza humilde,